Comenzamos aquí en Esquina a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Gustavo Banescayan, que le habla de salud. Le agradece que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al ministro de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Chediak. Gracias por estar aquí en Esquina. Como siempre, el agradecido soy yo. Es un placer estar aquí. En esta semana, el presidente de la República y el presidente de la Suprema Corte de Justicia anunciaron que el 17 de julio de 2017 comenzaría a regir el nuevo Código del Proceso Penal en nuestro país. Uno de los autores es usted y está aquí presente. Este código ha sido postergado varias veces. ¿Por qué esta vez sí va a ser realidad, si es que va a ser realidad? Bueno, se ha dado la situación por la cual podemos decir ahora sí el código es real, que es el Estado ha habilitado los fondos presupuestales para la implementación del código. ¿Esta vez sí o sí arranca? Esta vez sí o sí arranca. Ha habido, como usted señala, una experiencia frustrada con un código anterior y desde el 2006 que empezamos a trabajar en la redacción de las bases de este código, nuestra principal preocupación, como aquello de cuando uno se quema, después ve el agua caliente y llora, la realidad es, nuestra duda era si, una vez redactado e incluso una vez aprobado, iban a existir fondos presupuestales suficientes para su implementación. Ahora, con un acotamiento a el gasto, dada la situación en donde nos encontramos a nivel presupuestal, a nivel macroeconómico, sí están los fondos, hemos acordado con el Poder Ejecutivo la cantidad mínima de operadores judiciales y de fondos para la implementación exitosa, porque implementar, en realidad se podría implementar sin los medios. El problema es que ahí vamos a un fracaso absoluto. ¿La gente va a vivir más segura con este código? ¿O es más garantía lo que va a tener este código, básicamente? Vamos a tener más garantías y vamos a tener un funcionamiento mejor de la justicia penal. ¿Y eso es más seguridad? Nunca asociamos el tema en estos 10 años a la mejora de la seguridad, porque la mejora de la seguridad es un tema extremadamente complicado y multicausal. No es un tema de código proceso penal, entonces. El código del proceso penal solo no puede hacer milagros. Los milagros los hacen los santos y no los códigos, decía Piero Calamandrei. Entonces no se puede esperar de una reforma procesal penal que nos mejore a todos la seguridad en el entendido de que todos pensamos en la seguridad respecto a, bueno, qué cantidad de delitos se cometen y qué cantidad de delitos cometidos se resuelven y se castiga a quienes los cometen. Ahora, la población va a tener que acostumbrarse a que haya más personas en libertad esperando sentencia, que no es lo que ocurre ahora, que lo primero que hace un juez es procesar muchas veces. Tenemos una situación donde en los delitos graves es, por ejemplo, las rapiñas agravadas, que tienen 4 años y 5 años, 4 meses mínimo, allí hoy es preceptivo el procesamiento con prisión. Es decir, no depende de un juez o de un fiscal, de los criterios. Con este código cambia. Sino, exacto. Bueno, hoy es preceptivo que el procesamiento se decrete. Agarran en que rapiñó, va derecho a la cárcel. En el nuevo código no hay ninguna hipótesis en donde sea preceptiva la privación de libertad. O sea, ese que rapiñó va a estar libre esperando una sentencia. No lo sabemos, no lo sabemos. Yo espero que no, porque se establecieron, primero, la regla es la espera del juicio en libertad. ¿Por qué? Porque todos somos inocentes. Cuando nosotros estudiamos se decía que teníamos presunción de inocencia, que éramos presumidos inocentes. Hoy la cátedra dice, estamos todos en estado de inocencia, en estado de inocencia. Nos tienen que probar por sentencia definitiva que hemos cometido un delito. Hasta entonces no nos pueden privar de libertad, salvo excepciones. ¿Cuáles son las excepciones que establecimos en el código? Bueno, por ejemplo, que la persona pueda obstaculizar la investigación, que pueda amenazar a víctimas y testigos, que pueda sustraerse a la potestad del tribunal. Si vemos en la realidad, dentro del perfil de quienes cometen, los adultos que cometen las rapiñas en el Uruguay, encartan mayoritariamente en estas excepciones. Algunos no. Algunos no, pero la mayoría, primario no encarta la mayoría sí. ¿Por qué? Porque puede y se hace llegar a amenazar a las víctimas y amenazar a los testigos, con el efecto de que sí obstaculiza la investigación. Pero van a haber casos que si no encartan ahí, ese rapiñero va a estar en libertad. Hay casos de cátedra de la espera del juicio en libertad. Por ejemplo, los casos de corrupción. ¿Y ese rapiñero en libertad no es más inseguro? El problema es ¿No genera más inseguridad? La mayoría de los rapiñeros van a seguir privados, van a esperar privados de libertad, pues se le va a aplicar la medida cautelar de privación de libertad. Y los que puedan salir por este código, ¿no vuelven más inseguros? Hay una cantidad de delitos distintos a las rapiñas que son importantes, como decíamos los vinculados a narcotráfico y corrupción, que no son delitos flagrantes, donde por
cómo se desarrollan estos delitos, en la mayoría de los casos se va a esperar el juicio en libertad y hay que explicarle a la gente que eso no quiere decir que no vayan a ir presos. Hoy sí tenemos... A ver, es sencillo. Un narcotraficante que la policía lo sorprende cometiendo un delito, hoy sí o sí lo procesa con prisión. Con el nuevo código, esperan libertad a ver qué pasa con él. Habrá que ver la peligrosidad, porque el problema es, imaginémonos que no es la flagrancia. Y mientras puede seguir tranquilamente en el narcotraficando. Imaginemos que no hay una situación de flagrancia, que es una de estas extensas investigaciones que llevaron a descubrir que en el pasado... Sí. Bueno, allí, hoy, una vez formalizada por la policía la situación denunciada al juez de crimen organizado, que además ha participado en la instrucción, seguramente va a procesar con prisión. En el nuevo código veremos la situación. Puede haber situaciones en donde esperen el juicio en libertad, estableciendo, por supuesto, determinadas limitaciones, retirándole el pasaporte, estableciendo... pero perfectamente puede ser delinquiendo en Uruguay, entonces, estando en libertad. La idea es que, además, el juicio sea muy rápido, que no esté esperando 2 años, 1 año y medio, a que el juicio La gente termine. va a tener que acostumbrarse entonces a ver gente que hoy se procesa en libertad. Exactamente. Es un cambio importante que tiene este código. Es un cambio importante. Pero luego, una vez que deroguemos, porque hay una descoordinación, la libertad condicional, en el nuevo código, una vez que se dicte sentencia, se va a privar de libertad. Se va a cumplir la pena. Se va a cumplir la pena. Veremos los otros mecanismos como la libertad anticipada y eso, pero el resultado es, va a esperar el juicio en libertad, pero una vez dictada la sentencia ejecutoriada, va a ir preso. Esa es la... De los menores no se habla nada en este código porque se rige por un sistema distinto. Hay que modificar la legislación penal que tiene que ver con los menores en nuestro país, que hoy día son de los delitos más violentos que hay, donde participan estas personas. A nivel absolutamente personal, pero es público, yo estoy completamente convencido de que sí, que no hay una respuesta punitiva del Estado en el caso de quienes cometen delitos graves, porque son exclusivamente a los que nos referimos, teniendo menos de 18 años de edad, no hay una respuesta adecuada del Estado, a partir sobre todo del año 2004, en donde entra en vigencia el Código de la Niñez y Adolescencia y baja lo que era la medida educativa que tenía un límite de 10 años, la transforma en medida socioeducativa privativa de libertad y le baja el límite a 5 años. Por la ponderación, lo hemos señalado, entre lo que es el Código Penal de adultos y la situación de quienes cometen los delitos, en el caso de la rapiña, donde tenemos la rapiña agravada un mínimo de 64 meses, por la aplicación que ha hecho la jurisprudencia de la ponderación 1:6, el máximo para los adolescentes 5 años, el máximo para los adultos 30 años, 1:6, se aplicaba en vez de 64 meses, 11 meses. Hoy el mínimo de privación de libertad es 12 meses, pero sigue teniendo una gran diferencia. Pero si fuera adulto serían mínimo 5 años quizás. Exactamente. ¿Usted qué plantea? ¿Un código específico para los menores? Se ha trabajado, se había planteado durante la instancia de discusión de la baja de la edad de imputabilidad, que terminó pronunciándose el soberano en contra, pero allí se había formado como alternativa una comisión que redactó un código de responsabilidad penal adolescente. ¿Usted está de acuerdo con ese código? Estoy totalmente de acuerdo, donde se establecen mínimos y máximos de todos los delitos. Para todos los delitos graves que cometen los adolescentes. ¿La pena máxima para ustedes 5 años es suficiente como hay hoy? No, ¿Cuánto debería ser? Debería volver a ser como fue desde el Código Penal de 1934, 10 años. Y cambiaríamos entonces la relación de 1:3 y estaríamos pensando que quien comete, por ejemplo, una rapiña muy especialmente agravada, que enfrenta una condena hoy en el Uruguay de 5 años y 4 meses, cuando tiene 18 años y 2 días, bueno, si tenía 17 años y 9 meses, va a tener al menos 2 años de privación de libertad. En este código penal específico que usted propone para los adolescentes, ¿se pondrían mínimos y máximos para que los jueces no tengan tanta libertad para sacarlos antes, como sucede ahora? En realidad, la situación donde lo único que existe es un máximo, lleva a que dependa del criterio de cada juez y fiscal que entiende en una infracción penal cometida por quien no tiene 18 años con una discrecionalidad muy grande y pasa por su criterio. Ahí le pondrían mínimo, o sea, tantos meses o tantos años, este menor no puede salir. Hoy tenemos un mínimo para cuando se aplica, porque recordemos además que no hay aplicación preceptiva de la privación de libertad en el Código de la Niñez y Adolescencia, como no va a haber en el nuevo Código.
Lo que pasa es que también hay que utilizar el sentido común. En el caso de que se aplique, hoy tenemos un mínimo. Para los adolescentes infractores es el mínimo de privación de libertad 12 meses. Hay propuestas que yo comparto, que se han tratado en las mesas de seguridad que ha llevado a cabo todo el sistema político, de llevar a 24 meses ese mínimo. Yo creo que es absolutamente razonable. No solo llevar de 5 a 10 años el límite de la medida socioeducativa privativa de libertad para los adolescentes, sino subir el mínimo a 24 meses. Estableciendo para cada delito mínimos y máximos. Lo complejo es aprobar el Código de Responsabilidad Penal Adolescente, que eso ya es un código. Lo mínimo que se puede hacer, bueno, elevamos el máximo de 5 a 10 años y elevamos el mínimo de 12 meses a 24. Con un caso de notoriedad pública que justamente el día de hoy esta persona está recuperando su libertad, se empezó a discutir mucho a nivel social de quienes entienden y quienes no entienden, pero se empezó a discutir y está bien que esta persona pueda salir. Yo le traslado otra pregunta y le digo, ¿está bien que el máximo en Uruguay sean 30 años para una persona que ha cometido delitos gravísimos y en reiteración? Hoy, simplemente para llevar cierta tranquilidad, están nuevamente vigentes las medidas de seguridad eliminativas que pueden ir hasta 15 años. Es decir, hoy en realidad la privación de libertad punitiva para un adulto máxima, y digo privación de libertad y no pena, porque en realidad la medida eliminativa no es una pena, pero se cumple igual que la pena, se cumple en un establecimiento carcelario. Bueno, hoy son el máximo para una hipótesis, como usted me señala, de múltiples homicidios especialmente agravados, hoy han vuelto a ser 30 años de pena más 15 años de, si hay peligrosidad, de medida de seguridad eliminativa. Eso estaba vigente en el Uruguay hasta que retornamos a la democracia en 1985, ratificamos el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Americana de Derechos Humanos, y se entendió allí que no se adecuaba totalmente al pacto esta situación. Se derogan en 1985, creo que en marzo, las medidas de seguridad eliminativas. Se reimplantaron en 1993, después de los hechos que usted señala. Y yo creo que a raíz de los hechos que usted señaló. Por lo cual, en esta hipótesis concreta no había forma alguna de imponer otra pena que lo que se impuso. Pero está bien 30 años hoy en Uruguay. 30 años se podía subir. Lo que pasa es que hay que tener claro que en una democracia es complicado los ¿Perpetua límites. no? Yo perpetua no estoy de acuerdo por un problema filosófico. Nuestra Constitución establece que las cárceles deben servir para la redención, deben servir para la rehabilitación. Si usted establece perpetua, se cae ese principio. Si usted establece perpetua, socavó el principio, porque usted no le da ninguna oportunidad. Dice, bueno, aunque usted se rehabilite, aunque usted mute, tenga una epifanía y cambie su personalidad y se transforme en una buena persona, con deseos de trabajar y reintegrarse, no va a salir nunca. Porque le dimos cadena perpetua. Pero 30 lo subiría a... 30 se podía subir razonablemente a 40 años. El problema es... Más las medidas eliminativas de 15 años. Yo creo que el problema con estas situaciones es, bueno, pero ¿cuántas penas de 30 años se aplican en el Uruguay? Pocas. Hemos señalado que incluso en condenas por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura, a los principales responsables se les aplicaron 28 años y no 30. Por múltiples homicidios también. Es decir, es una pena excepcional. Y creo que hoy, al volver a existir las medidas de seguridad eliminativas y el límite máximo real sea de 45 años, estamos cubiertos. Se podría tocar de alguna manera el máximo de las penas. O sea, ahí sería 40 más 15, serían 55 años. Ahí ya serían 55, pero le reitero, yo creo que está mucho más adecuada a la realidad criminal que hoy todos padecemos, el Código Penal de Adultos, que lo que es la respuesta punitiva del Estado para los adolescentes que cometen delitos violentos. Con 55 años estaría bien, o sea, sería una buena respuesta punitiva para personas que cometen delitos graves en Uruguay. Yo creo que hoy 45 está bien. Lo que pasa es que en esta situación puntual que usted plantea, son 30 porque justamente en ese periodo no está bien, estaba. pero digo, si se repitiera una cosa así, 55 años sería una buena respuesta. Yo creo que sí. ¿Lo invito a una pausa? ¿Cómo no? Continuamos a partir de la misma Quienes Quieren con el ministro de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Chediak, recordándole como siempre que nuestro horario principal de emisión es jueves 23 horas a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Pausa y continuamos en Quienes Quieren.